reconocido esas características y se ha adaptado a ese medio debido a que encontró un espacio y tuvo que acostumbrarse a ello para poder desarrollarse y así perpetuar su especie. Bueno, acá tenemos modificaciones en algunas plantas. Por ejemplo, tenemos aquí a la Venus atrapamosca, que es una planta originaria del paleotrópico, o sea, de las zonas de Asia. Ella obtuvo esa característica debido a que, por ejemplo, ella crece en suelos con baja cantidad de nitrógeno, por eso tuvo que obtener otro medio para obtener nitrógeno, que es atrapando a los insectos, que en sí, en su exoesqueleto y en su estructura interna, tiene abundantes cantidades de proteínas y eso la aporta. Otra planta, por ejemplo, esta wisteria, esta wisteria que vive en ambientes secos, bien secos, en el cual reserva en sus hojas, por ejemplo, líquido para poder utilizarlo en épocas de sequía, ¿no? Y bueno, yéndonos un poco más al extremo, las plantas tropicales, que por ejemplo han obtenido esa adaptación, por ejemplo, estos son los manglares, en el cual las raíces se han exteriorizado, se han puesto por encima del agua debido a que necesitan oxígeno para poder desarrollarse, ¿no? Bueno, la importancia de las plantas en la carrera espacial. Más se ha tomado en cuenta las especies de plantas que, por ejemplo, tienen adaptaciones para la alimentación. Por ejemplo, hemos visto que han adaptado plantas en ambientes con exceso de luz, porque como sabemos nosotros en el espacio exterior ya no hay capa de ozono, ya no hay, por ejemplo, el efecto invernadero en sí, que también es beneficioso debido a que también permite la absorción de los rayos ultravioleta en este caso. Ya no hay eso, entonces vamos a tener que adaptar estas plantas a la luz directa, ¿no? A la luz del sol directo. También a un rango limitado de agua, disposición de agua, porque cuando, por ejemplo, hablamos de un espacio cerrado como es una estación espacial, ya tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las temperaturas, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta también la limitante, en este caso, de disposición de agua y también el espacio, ¿no? En sí. En un inicio las plantas han aportado grandemente, han aportado grandemente a la carrera espacial debido a que ha servido como suministro alimenticio para los astronautas y los tripulantes, ¿no? Ya les voy diciendo de que eso ahorita se está tomando como principal tema debido a que las otras características, por ejemplo comercial o por ejemplo paisajista, todavía está relegado, ¿no? Hasta cierto punto, hasta cierto punto en el cual ya se dé un mayor control, en este caso de los espacios. Bueno, voy a mencionar algunas plantas que sí han sido, ya están siendo analizadas debido a que en un inicio, o sea, ya en su hábitat natural tienen características muy especiales, ¿no? Como por ejemplo la quinoa. La quinoa crece en ambientes con más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Son plantas bien resistentes, que también resisten ante la falta de humedad. Esto nos hace ver que estas pueden ser propicias para comenzar un análisis en espacios controlados, ¿no? Por ejemplo, espacios que asemejen mucho al espacio exterior, y también en controlar, por ejemplo, características como la temperatura y la disposición de agua, que lo vamos a ver dentro de las estaciones espaciales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la quinoa y el amaranto, que también es una planta que contiene la semilla es la que se come, el grano, que contiene una gran cantidad de proteínas y también otros compuestos monosacáridos que sí también son de beneficio para eso. Sí, bueno, eso. Así es.
Exactamente. Se está viendo ya un grado de adaptabilidad. O sea, las plantas en sí, a diferencia de las especies unicelulares, como les mencioné, que tienen un alto grado de adaptabilidad, las plantas sí tienen progresivo y se van formando lo que nosotros vamos a llamar ecotipos. Lo que se tiene en esta quinoa, si usted ha visto en Cañete, es un ecotipo de la quinoa original que se encontraba a más de 3.500. Estas especies van a tener estas características debido a que, ya, disculpen, en su ambiente extremo siempre estuvieron a bajas cantidades de agua, a falta de agua, por ejemplo, a exceso de temperatura, e inclusive a lo que nosotros llamamos el friaje, ¿no? Esto ha hecho que la planta en sí tenga una flexibilidad en caso de adaptación muy compleja, que le permite, por ejemplo, cuando nosotros lo bajemos, en este caso, como usted vio en Cañete, esta fácilmente se puede adaptar, ¿no? Pero siempre viendo, por ejemplo, diferencias en sus características morfológicas. Por ejemplo, vemos que sus semillas se hacen un poco más grandes, las hojas se hacen mucho más pequeñas. Pues son ejemplos un poco gráficos que les voy dando, ¿no? Tenemos un ejemplo de amaranto. Otro de los estudios que se está haciendo es estudio de gravitropismo, que es, por ejemplo, las características magnéticas que tienen las plantas y su respuesta ante espacios donde hay abundantes microgravedad. No, hay microgravedad, disculpen, no hay abundante. Hay microgravedad. En este caso, las plantas, por ejemplo, tienen una ley, ¿no? La ley del fototropismo y la del geotropismo, ¿no? En el cual las hojas van para arriba, siempre buscan la luz en el fototropismo positivo, y la parte negativo, las raíces se van por dentro de la tierra, ¿no? Es como una ley aquí en la tierra en el caso de las plantas. Va de manera contraria en el geotropismo, que es positivo en la parte de las raíces y es negativo en la parte de las hojas, ¿no? En este caso, cuando se expone a una planta, que en este caso fue Arabidopsis, que es una planta que ha sido fácilmente revisada a nivel genético debido a que tiene una pequeña cantidad de genes, o sea, genes analizados. Se ha visto que su adaptación en un ambiente controlado, como por ejemplo a cantidades de temperatura un poco más altos o por ejemplo la gravedad muy reducida, se ha visto que sus estructuras, como por ejemplo las raíces, han cambiado de dirección, o sea, la dirección ya no va al sur, sino se va al oeste. Debido a que estas características son debido a que la planta trata de adaptarse a ese medio. Y una de esas formas, aunque, bueno, ahorita creo que les voy a enseñar una imagen, es debido a esa presencia de esa microgravedad, ¿no? De la presencia de la microgravedad. Esto lo vamos a ver y en este caso lo vamos a tomar como análisis debido a que es algo que no se cumple acá, ¿no? Acá siempre todo va al sur y en este caso esta va de una manera un poco diferente, ¿no? Sí. También con respecto a la planta, por ejemplo, a veces cambian bastante, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, estaba haciendo un estudio de lo que es el carro. Por ejemplo, en el caso de la naranja, que pasa que por ejemplo, se hace plantaciones de lo que es el limón, lo que llamamos allá limón rugoso, que se ve el patrón y luego ya más o menos cuando tiene más o menos cerca de 80 centímetros, o de 50 a 80, ya se puede hacer el injerto. El injerto quiere decir que ya la guía que ya va a servir mientras el injerto prende. Una vez que ya prendió el injerto, entonces el limón, o sea, la guía, o sea, la parte de las hojas y las ramas, se le quita y comienza a producir. Y eso realmente ha dado buenos resultados. La Reserva Central